No tuve necesidad de tener un cartón para poder probar que lo que quería hacer, podía hacer, ¿cachai? Cuando me decían eso, yo era como, pero he visto mis cuadernos, como te puedo demostrar perfectamente que puedo con eso. Ya, salís de la universidad, empiezan las primeras pegas y quizás hasta ahí la evolución es más o menos similar al resto quizás, pero cuando empecé a crecer... A los creativos se les deja fuera las conversaciones de plata, no hay ni una formación comercial al respecto. Mis compañeros me decían como, pero ¿práctica en qué si nosotros somos artistas? Hablaste de sistematizar, por ejemplo. Eso yo digo, chuta, aquí hay una mentalidad distinta. Aquí hay una forma de pensar las cosas diferentes. ¿De dónde lo sacaste eso? Crecí sin referentes, menos mujeres y menos artistas. Qué mal tenerle miedo a venderse, ¿cachai? ¿Cachai? Qué mal tener miedo a venderse, porque quizás es una mentalidad súper de límite. A mí nunca me hizo sentido tampoco como que alguien tuviera que tener un gran presupuesto para acceder al arte. Lo que hay logrado haciendo negocios ha expandido tu arte y tu capacidad creativa a más en vez de limitarlo. Yo quiero partir con la pregunta de cómo partiste. ¿Siempre pensaste en dedicarte a lo que estás haciendo hoy día? Yo creo que no tenía la forma que tiene hoy, obviamente, porque crecí sin referentes, menos mujeres y menos artistas. Como que en el fondo, no sé, para mí la gente que estudiaba arte era profesora y yo no quería ser profesora. Independiente que tuve un muy buen profesor de arte en el colegio que fue como mi gran inspiración para acercarme al lado creativo y empujar estos límites todo el tiempo. No era lo que yo quería hacer y lo más parecido era diseño, gracias a que tenía una hermana que estudió diseño gráfico, entonces dije como, esto es parecido a lo que yo quiero hacer. Sí, no sé en verdad, porque si yo miro para arriba del árbol genealógico, como no hay gente que se destaque ser exclusivamente creativa a ni uno de los dos lados. Y yo creo que también es algo como que está medio bloqueado, no sé si te ha pasado a ti en tu familia o, no sé, yo lo veo como en mis sobrinos que ya vienen como con el chip desmarcado y son súper creativos y hábiles como en expresar esto y siento que nuestra generación recién partió como rompiendo ese círculo, ¿cachai? ¿Y nuestra generación quizás es la primera en pensar que se puede? ¿Tú sentías eso? Sí, pero es que en general como que hay una precarización con el área creativa que yo creo que tiene que ver desde la formación. A los creativos se les deja fuera las conversaciones de plata, no hay ni una formación comercial al respecto, ni siquiera en las mejores universidades. Yo vengo de una y ni siquiera tuve práctica profesional, ¿cachai? Wow. Y que era muy divertido también porque mis compañeros me decían como, pero ¿práctica en qué si nosotros somos artistas? Como ese como... Qué duro eso. Igual, ¿cachai? Qué heavy. Y para mí era como barriendo el museo, siendo recepcionista en una galería, como que ese concepto de partir muy desde abajo estuvo muy marcado, yo creo que también porque era lo que veía de mis papás, que muy papás de los 80s. Yo ya nací en los 90, pero de esa época un poco era como gente self-made que ni siquiera había ido a la universidad muchas veces. ¿Siempre pensaste en ser lo que estás haciendo ahora o tenías otras cosas que te gustaban y esta era una de las opciones? Siempre... ¿Fuiste así como one track? No, siempre fue como por el... La expresión de la ciudad, la expresión de la ciudad. Siempre fue por el lado creativo, pasé por millones de opciones, fotografía, diseño de vestuario. ¿Y eran todas como igual de válidas? O... Sí, o sea, en realidad como que nunca sentí que mi familia nuclear al menos tuviera eso como no se va a morir de hambre, pero sí estaba en la generación de mis abuelas, ¿cachai? Como mi abuela como, no, por favor, estudia otra cosa, leyes, casi que médico. Sí. Pero en verdad como que yo nunca tuve duda porque siempre tuve un cuaderno a la mano y en ese sentido como nunca tuve, o sea, no tuve necesidad de tener un cartón para poder probar que lo que quería hacer podía hacer, ¿cachai? Porque tenía un cuaderno y en ese cuaderno practicaba las cosas, no sé, tengo un cuaderno con mis diseños de vestuario a los 10 años. Son horribles, muy distinto a lo que hago hoy, pero esa experimentación y libertad en el fondo tenía un espacio. Y al mismo tiempo era como, cuando me decían eso, yo era como, pero he visto mis cuadernos, como te puedo demostrar perfectamente que puedo con eso. Obviamente el sistema no está preparado para un ecosistema donde esto sea tan viable y un poco esa ha sido mi bandera de lucha igual siendo artista, como de hablar de cómo hacerlo, ¿cachai? Como cuando yo salí de la universidad fue súper frustrante como darme cuenta que el mercado es así. Sí, pues, súper chiquitito. Enano. Sí, pues.
Y que tampoco el artista de galería, ese que como que nos habían enseñado a hacer en la universidad, era el artista que yo quería ser porque era un artista lejano. Eso te iba a preguntar, ¿y dónde viste como el modelo de cómo funcionar en otra parte, en Estados Unidos, no sé, en Europa? ¿Viste como yo quiero ser eso, quiero ese negocio para mí, donde quiero desarrollar mi talento de esta forma? El 2018, pero yo salí el 2014, entonces igual Claro, o fueron sea, 4 años de probar. claro, igual estudiaste sin un referente así como, No. esto quiero. Igual es que a los 18, no sé, yo pienso en los niños que están dando en la Sí, PAES po. ahora, o sea, no saben nada, y la gente que, o sea, no No, es que no sepan claro, nada, ¿verdad? sí. Pero en el fondo como salen con la intuición, y un poco para mí eso es como muy clave y brújula para todas las decisiones que he tomado en mi vida, desde El los zapatos que me quiero guatómetro, como comprar, lo sí, el dijiste en otra guatómetro. entrevista. Como que en el fondo solito se va trazando el camino. Y Sí, lo que po. tú me preguntabas, y como yo me acuerdo cuando chica haber tenido como muy claro la intuición de que iba a ser reconocida por lo que hiciera. No Ah, ok. sabía la forma, pero sí tenía esa como sensación como a mí me va a ir bien. Como nunca tuve la duda. Ah, qué interesante eso. Pero no sé por qué, o sea, tampoco es que nací Luxich en esta vida, Exacto, o sea, ¿cachai? Como tú sabías que que... iba a pasar algo. O que el talento era bueno nomás, como de que había Wow. buena materia prima. Bueno, lo que te contaba, mi profe de universidad, o sea, del colegio, me exigía mucho más que el resto, entonces me exigía de acuerdo a mis capacidades. Para mí eso era sumamente desafiante, era entretenido. Entonces, muchas veces los fines de semana mis juegos eran, no sé, hacer una revista con recortes, como muy manual todo. Claro, pero sabíais de alguna manera que no sabíais cómo, pero sabíais que iba a llegar a desarrollarlo bien. Sí, aunque al principio fue frustrante y durante esos primeros 4 años yo me acuerdo que lloraba y le decía a mi papá que no sabía ser adulta. Como no sé cómo También, insertarme a sí, este sistema si me cierran una... O sea, no me quieren abrir ni siquiera una cuenta en el banco por ser licenciada en sí, po, arte. exactamente. Entonces, como también me pasó como un poco de tener esto como... Qué irresponsable quizás es tirar a la Ah, industria creativa bueno, se ha dicho a mucho. trabajar. Se ha dicho mucho eso. O sea, Y, primero traemos un montón de gallos para que estudien y después no hay salida. o sea, mételes cursos de Se ha dicho mucho eso. modelo de negocio, de Sí, po, finanzas, de ¿cachai? emprendimiento, Sí, pues de de creación de emprendimiento. empresas. Claro que sí, porque Exacto. en el fondo es cuesta arriba cuando uno parte y tenéis que ir a buscar la Mm. información y eso no está tan a la mano. Quizás hoy día, no sé, yo te estoy hablando 10 años atrás, ya llevo 10 años de carrera, quizás hoy día un poco más a la mano porque hay cada vez más Sí. emprendimiento y gente hablando al respecto, pero hace 10 años atrás yo no encontraba nada. Claro, ¿y cómo fue ese cambio? Porque lo que hablamos hoy día por WhatsApp, y quería como citar esto, con la joven hablamos de qué vamos a hablar hoy día, y no quiero como hacer el recorrido como exactamente igual que lo he hecho en otras entrevistas, ¿cachai? Porque para eso está el resto de YouTube con esta mujer, está lleno de cosas, la han entrevistado en muchas partes, pero yo quería saber cómo fue ese crecimiento, ¿cachai? O sea, porque ya, salís de la universidad, empiezan las primeras pegas, y quizás hasta ahí la evolución es más o menos similar al resto quizás de las otras personas que tenían un talento similar al tuyo, ¿cachai? Que ilustraban, que hacían esto ya. Pero cuando empecé a crecer, tú hablaste en una entrevista, hablaste de sistematizar, por ejemplo. Eso yo digo, chuta, aquí hay una mentalidad distinta, ¿cachai? Aquí hay una forma de pensar las cosas diferentes. Mm. ¿Eso fue intuitivo? ¿De dónde vino? ¿Lo leíste? ¿De dónde lo sacaste eso? ¿Cachai? Mira, en verdad, yo me acuerdo que el último año de U tuve que hacer una entrevista a un artista que en ese minuto a mí era mi máxima referente. Y yo le decía como, bueno, me imagino que a ti te arriendan los cuadros. Como que siempre tuve esa mentalidad como de el valor agregado de, ¿cachai? Sí, po. Entonces, en el fondo, decir como si una galería va a estar exhibiendo tus cuadros van a estar retenidos ahí un mes, obvio que esa galería te paga un arriendo por esos cuadros. Y se cagó de la risa, así como me dijo, como, no, la única manera de ganar plata al principio es postulando a los premios de arte joven, que en un principio te compren, pero es muy difícil porque nadie te conoce. Entonces como que también se caía un poco como la misma enseñanza en sí misma, ¿cachai? Y, Exacto, claro. y entonces ella me decía, lo que tienes que hacer es arrendar un taller y producir mucha obra y con eso después salir. Pero yo era como, si no tengo plata, ¿cómo voy a arrendar un taller? Y vuelta a la precarización, Sí, ¿cachai? claro. Entonces yo creo que hay mucha gente que queda en el camino en eso. Y yo sí creo que para mí fue clave que fuera una mujer de Santiago, que vivía con mis papás en ese minuto, a los 23, y no tener la carga de un crédito universitario. Mm, Entonces también es importante reconocer estos privilegios sí, porque po. muchas veces se habla de los empresarios y, ay, que los unicornios, etcétera, pero es gente que tiene muchos recursos, ¿cachai? Y así cualquiera con una buena idea podría rentabilizarla.
Y, y bueno, en este caso, claro, como no tenía esa responsabilidad económica en el fondo, mi papá estaba desesperado, me decía así como, por favor, déjame... O sea, como termina pedagogía, o sea, como empieza pedagogía, son 2 años más, como vaya a tener una Claro, carta como bajo para la tener manga. una seguridad. Claro, y yo como, no, déjame, quiero ver si soy capaz, y si no soy capaz, busco un plan B, pero por ahora quiero intentarlo. Sí, po. Y bueno, ahí partí haciendo ilustraciones de mascota por encargo, y partí escribiendo de artes también para medios digitales. Sí, po. Y fue bacán porque si bien no me pagaban, yo podía estar donde las papas quemaban. Entonces, no sé, vino David LaChapelle, que es un artista gringo muy importante a nivel mundial. Yo estaba ahí en la Y entraste gratis prensa, y como obviamente no pagaste entrada y estuviste ahí prensa, como en un... haciendo preguntas, Sí, po. sacándome fotos, como muy entretenido, acreditada para Chaco, para Faxi, para todas las ferias de arte. Entonces al final igual iba a los talleres de los artistas, como que iba aprendiendo un poco cómo lo hacía el resto. Pero cuando ya partía como el dato más duro, como de, oye, bueno, tú entregas una boleta por la venta de tu padre, como, no, todo es negro. ¿Y qué onda? No, me depositan la plata. Y yo como, pero ¿y cómo te abren una cuenta del banco si a mí no me abren una cuenta del banco? ¿Cachai? Exacto. Entonces, claro, son como trabas súper básicas Sí. que con mi marido decimos mucho que ser adulto es como cerrar una puerta y cerrar una ventana, ¿cachai? Es como, ya, lograste un paso, pero pucha, te diste cuenta que retrocediste igual un poco, ¿cachai? Y ya después, bueno, el 2018 tomé una asesoría con Genios, con la Jime Zapata, Qué grande, Jime. que Sí. sí, la amo, Sí, ahí muy amiga. empezó como quizá me imagino yo, como empezaste a aprender de cosas de negocios, que es como primera Sí, vez en sí. O sea, por tu... más que alguien tenga olfato de decir cómo esto podría funcionar, sí tiene que haber como una sistematización y que alguien te guíe. Y bueno, la Jime fue bacán porque me preguntó lo que tú me preguntabas antes, como, ¿qué referente hay que te gustaría hacer? Y yo como, ahí está Anna Bond, que es la dueña de Refill Paper, que es una marca de papelería gringa, ¿la cachai? Sí, ¡Ay, pero me encanta! ahí está como el referente, ¿no? Sí, pues Sí, ese fue porque mi primer referente. ya, bacán, claro, es que ahí, eso te, como que Sí. estaba metido con, ¿de dónde se agarró, cachai? Sí, Como, sí, sí, sí. Bueno, igual, como para ponerte en contexto, cuando yo ilustraba ilustraciones de mascota, pensaba como qué van a estar pensando mis compañeros de la escuela, ¿cachai? O la gente de la academia debe estar diciendo como qué onda esta mina. Se vendió un poco el sistema y también como qué mal tenerle miedo a venderse, ¿cachai? Como por eso como desde el núcleo de la conversación es muy desinformada, eso va a quedar como una cápsula, pero así, precaria. qué mal tener miedo, ¿cachai? Qué mal tener miedo a venderse, porque quizá Sí, ese es una mentalidad súper de límite, po, de ponerse un límite. Y muchas sí. veces tú cuando lo que hay logrado haciendo negocios ha expandido Mm. tu arte y tu capacidad Sí, total. creativa a más, ¿cachai? En vez de limitarlo. Total, cada proyecto es un desafío distinto. Y bueno, yo no quería ser como que me imaginaba, ¿te acordáis? No sé, hace como 7 años, 8 años, como que los actores estaban, no sé si era como una huelga o algo así, como por sus pensiones que no iban a tener, básicamente. Entonces yo me imaginaba eso como, ¿te gusta o no te gusta? Este es el sistema en el Sí, que vivimos y heavy. tenemos que ver cómo insertarnos. Y bueno, paralelo tomé la asesoría con la Jime, tomé a la Aurora, la contadora, que fue mi mano Mm. derecha en hacer un modelo para que todo esto funcionara. Y fue bacano porque me agarró de la manito y fue como tranquila, vamos, tú te vas a crear tu empresa, te vas a autocontratar, así vas a poder hacer estos cuadernos que quieres hacer y vas a poder vivir de esto. Entonces como que también esa primera puerta, decir como ya, como ya pasé una puerta, no se abrió la ventana. Y con la Jime entonces yo le decía como, bueno, ella la de Refill Paper me encanta porque en el fondo como hace estas ilustraciones que después transforma en cuadernos, tarjetas, Sí, pues. lápices. Y cuando uno abre un cuaderno dice Proudly Made in the USA Sí, pues. y el cuaderno casi que tiene un olor y las tapas tienen una textura. Entonces yo decía como, quiero hacer lo mismo, pero no como desde el copiarle el modelo, sino que en el fondo era como en Chile están pasando cosas demasiado entretenidas a nivel creativo, como boom de Instagram 2014, los artistas nos fuimos para allá a mostrar nuestro portafolio. Había como un movimiento creativo muy fuerte, de buena calidad, nada que envidiarle como afuera. Normalmente como, yo me acuerdo, no sé, en los 2000, el referente eran como los argentinos. Y todos íbamos a Buenos Aires y quedábamos así como, ah, qué Sí, onda. pues. Y ahora eso estaba pasando acá y estábamos siendo referentes. Entonces, en el fondo, como
También el tema de las industrias, ponte, mi papá viene de la industria textil que murió Sí, po, terminó sí. de morir yo creo en los 90. Y acá había una fuerte industria que producía imprentas que hacían buen trabajo, que hacían las mismas terminaciones de estos cuadernos. Entonces yo decía como, al final una manera de poder como llevar esa bandera, decir como Chile es un referente, Chile es bueno, Chile es buena calidad, Chile es alto nivel, era este vehículo de cuaderno. Y por otro lado también el producto a mí me abrió la cabeza porque no me gustaba ser la artista lejana. Con las redes sociales era una artista muy cercana, ilustraba las mascotas de la gente, entonces la gente me contaba toda la historia. Sí, Era muy bacán porque al final me daba cuenta que no era representar como una foto y que quedara igual, sino que era como una esencia. y era una interpretación también, po. Sí, Sí, po, sí. sí, Y, o po. sea, como que en ese minuto me acuerdo que era como, ay, no, ¿qué dirá la gente? Pero hoy día lo miro para atrás 10 años después y es como, qué bacán poder haber sido como ese nexo en un minuto que no había tampoco esta oferta que quizás hoy día sí hay de mascotas bordadas, pintadas con acuarela y No, y que millones bacán de haber técnicas sido más. como haber partido esa tendencia, quizás. Sí, no sé. Yo sí creo que sí un poco, pero uno nunca sabe qué está pasando paralelamente. Y que uno dice como, hoy tengo Sí, esta sí, sí. idea de, no sé, pintar el muro Y gris. Y hay en verdad te das 20 cuenta de que más, afuera es full tendencia el muro gris. y hay 20 ¿Cachai? más pensando lo mismo y no De cachaste hecho, nunca. con amigas artistas hablamos como que quizás hay como un mundo de las ideas como encima de todo y que uno va agarrando, pero quizás al mismo tiempo te topaste con otra persona y sin Sí. saber. O que más de uno la tomó y por eso bajó, ¿cachai? Sí, Porque si no, no sí, sí, baja. sí. Sí. Bueno, entonces también, claro, me pasó que con las redes sociales era una artista cercana y era Claro, y todo bacán eso se confabuló porque, un poco, como que todo eso se sí, anduvo confabulando para que partiera de todo esto. sí, y la gente, no sé, pues, uno piensa en Roberto Mata y no le tiene cara a Roberto Mata, sí a su obra, pero no a Roberto Mata, Exacto, y la sí, gente hablaba de Lajo Jiménez y sí tenía cara sí, y obra. sí. Y también a mí nunca me hizo sentido tampoco como que alguien tuviera que tener un gran presupuesto para acceder al arte. Mm. Entonces, como que ahí también, pensando como misión, visión y todas esas cosas, las primeras Sí, como como democratizar preguntas, claro. Yo dije, mi objetivo es democratizar el acceso al arte para que cualquier persona pueda acceder. O sea, aún así tenga 3.990, que quizá es el precio más barato de mi página web en este minuto, pueda llevarse algo, porque el arte es eso que te inspira, Mm. ¿cachai? Y en el fondo, el arte tendía a ser lejano y ahora lo estamos acercando y cómo respondemos a eso de los tiempos también, po. Y fue bacán. Hice mis Mm. primeros cuadernos que también, bueno, toda la plata que entonces recibía de las ilustraciones de mascotas se iba a ahorrar para ese proyecto que yo no sabía qué forma tenía todavía, pero sí mis papás nos habían inculcado mucho como el valor del ahorro, de la Sí, libertad po. económica que significaba. Entonces también siempre trabajamos los veranos y ¿Y muchas cómo, cosas. cómo, cómo partís porque partiste con la ilustración de mascota y cómo saltáis a un e-commerce con producto? ¿Cómo es ese salto? Porque todo el mundo cree que esto que de aquí a acá hay poca pega y no. Todos los que hemos pasado por ahí sabemos que O sea, hay harta primero, transpiración ahí. Entonces quiero saber. primero abriendo la conversación con más gente. El 2016 partí arrendando mi primer escritorio en un cowork, donde yo ya sabía que al menos tenía que hacerme esas 100 lucas para poder estar en ese Sí, cowork, y ahí habían ingenieros comerciales, fotógrafa, o diseñadora, sea, influenciándote por más arquitecto. gente. Entonces era como, abramos la conversación, tengo este problema, como cómo lo resolverían ustedes. Entonces esa como multidisciplinaridad, ¿está bien dicho? Sí, 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 perfecto. No, y Influyó en contagiarte de ideas como... nuevas, Sí, finalmente. y como decir como, no sé, el ingeniero comercial me decía, oye, que tú podrías hacer una agenda con esto, como está agotado y ¿qué estáis esperando? Como Y también en ese tiempo muy... las agendas eran espantosas, ¿o no? ¿Tú estabas ahí en el tiempo en que era la agenda Rain de cuero así, café, horrible, o no? O Ya, pero ya esa es la habían. agenda de hombre. Sí, Las perdón, sí, heteronormadas. perdón. Pero ¿habían agendas ricas para Mina, o no? ¿O ya Eh, habían? ¿Ya estaba Pascualina y todo eso? pero ¿O? Pascualina es de los 90. Sí, pues ya veníamos con. Julieta fue después. Pero espérate, Pascualina y Julieta eran para niñitas. ¿No Sí, habían pues para no mujeres había... adultas? Yo creo que Happy Planner fueron las primeras y Refill Paper con su Ah, agenda. ya. Y Bando también, que es una marca gringa. Pero Chile, así como producción. Chile no. Yo diría que las que tú decís como de retail, pero a la vez... Pero que son espantosas. Así como que tú las mirás y decís como. Oh, Dios mío. Yo creo que son... Y lo digo como hombre porque yo soy Target, pero no. Yo creo que tiene que ver con que al final es muy plain, como que le Sí, habla a pues. alguien muy masivo.
Y al final, ¿quién es ese masivo? ¿Cachai? Como que de esto de ahí te voy a contar otra cosa con respecto al planner, que es como mi último producto que saqué, con respecto a eso en particular. Y bueno, lancé mi primera colección de cuadernos, se vendieron en revés derecho, eso fue bacán también, como ver que esta gran marca me abría las puertas como independiente, que quizás yo en ese minuto no le podía ofrecer el mejor margen, pero veía el valor agregado de tenerme ahí, como de reconocerme también, decir como ella está tratando de hacer algo distinto, con los recursos que tiene, como apoyemos esto igual, porque si no, ¿cómo gira la rueda? ¿Cachai? Sí, exacto. Y hicimos un lanzamiento, fue muy bacán, como hicimos 100 libretas de cada diseño, y digo hicimos porque fue la primera vez que yo trabajé con otra persona más, la Sofi. Sofi, te amo, te amo, te amo. Un saludo para Sofi, un saludo. Saludos, Sofi Rarrazabal, te amo, a Temuco. Muy bien. La Sofi fue la primera diseñadora con la que yo trabajé para hacer estos cuadernos, y fue porque aprendí de la Jime, que me decía como ya, pero ¿cómo voy a armar estos cuadernos? Porque ya, tú vayas a pintar las portadas y vayas a hacer como todo lo extra, los chiches que va a tener el cuaderno. Pero ¿quién te va a armar esto? Te lo va a diagramar en un archivo. Y yo como, yo, obvio. Y ahí tú sabes usar InDesign, y yo como, no, pero aprendo. Muy del emprendedor. Las hacemos todas, sí. Oye, pero ¿cuál es el problema? Te saco las fotos. Y ella me dijo como, no, pojo, la primera enseñanza que tenés que aprender es que pastelero tus pasteles. En el fondo, tú eres buena ilustrando, pero no eres buena o no sabes diagramar. En el fondo, tú vas a invertir una cantidad de tiempo en aprender a diagramar, cosa que la Sofi, en este caso, lo va a hacer de una patada. Entonces, no tiene sentido que tú pierdas ese tiempo, que es tan importante como la plata, en algo que no va a tener relevancia en este caso en particular. Y se me abrió la cabeza porque era algo que nunca me habían dicho. Es que es como heavy. Sí, se me abrió la cabeza. Y fue bacán también como el proceso de buscar ese match perfecto, como que debería haber un Tinder de multidisciplinario. Como de mentoring, ¿o no? Sí. Porque también era como, no cualquier diseñadora va a poder conmigo si yo soy demasiada información, como harto color, harta forma, textura. Y me acuerdo que la Sofi, cuando vio mis pinturas, me dijo como, uy, sería bacán poder imitar el brillo del acrílico con una folia, con un barniz transparente en la portada de un cuaderno. Con textura y todo eso. Y a mí fue como, te amo. Y también fue... Y ella cachaba esas cosas, po. Claro, pues experta. Y por otro lado, yo sigo trabajando hasta el día de hoy con ella, y muchas veces me dicen como, pero cotiza con otros diseñadores. Y para mí es como, es que la Sofi es la Sofi. Como que ese concepto también, como somos todos reemplazables, para mí es como, no. Y qué interesante, porque tomaste cosas del mundo de los negocios, como el sistematizar, ¿cachai? Como el especializarte, como pastelero sus pasteles, pero hay cosas que no. Y eso es como, yo lo tomo como lección porque se me ha repetido mucho en esta mesa, ¿cachai? Que todos los negocios son distintos porque los negocios somos hechos por personas, y tenemos que ser capaces de aprender un montón, pero también de no tomar todo, weón, porque es como, loco, si esto no es masividad, porque si no tendríamos una fábrica de empresas, porque serían todas iguales, pues, weón, ¿cachai? Las empresas son únicas, ¿cachai? Y tomaste un concepto y tomaste otro, pero otros no los tomaste, ¿cachai? Es heavy esa cuestión. Sí, o sea, bueno, de no saber también, como que siento que quizás si hubiese tenido una formación comercial me hubiese agarrado como hartas lloraditas, hartos pasos para atrás, como de donde tú también buscar proveedor fue clave. Me pasaron cosas como que, no sé, que los primeros 100 llegaran mal impresos, volver a tener que correr la carta Gantt, como bueno, decir eso como... estudiado comercial igual te lo pasado, así que... Sí, pues, pero en el fondo como toda esta estructura que muchas veces se le intenta dar, igual al final no depende de mí, por ejemplo, que la imprenta me entregue una semana después. Obvio. Y también para eso fue súper clave como humanizar la marca desde un principio, como detrás de esta cuenta estoy yo, y solo yo, ¿cachai? Claro. Como está la Sofi que me apoya en esto. Eso, y que eso le dé valor. Exacto, entonces en ese sentido ha sido bacán porque he ido armando también una comunidad que sabe que yo le contesto los mensajes en redes sociales, yo le contesto los correos, es algo que por ahora no quiero dejar de hacer. Bueno, sí, porque en verdad es el primer contacto, yo me siento a hablar con personas, me acuerdo cuando hice esos primeros cuadernos, una chica me dijo así como, a mí me encantan tus cosas, pero no las voy a comprar porque están envueltas en plástico. Y yo, en vez de como bloquear, eliminar, como, ¿por qué? Cuéntame, como, me interesa, porque si te gustan mis cosas, ¿qué está pasando? No, porque en verdad que el plástico, bueno, y tenía que ver como que era poco reciclable, bla, 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 que en el fondo le pasaba ahí como la responsabilidad al consumidor. Y yo le decía, pero es que si yo no lo envuelvo en plástico es menos sustentable, todo ese papel que se pierde por la manipulación, el traslado, ¿cachai? Como no lo puedo vender con las esquinas dobladas, ¿cachai? Con el papel manchado. Entonces al final eso es menos sustentable que ese pedazo de plástico. Claro.
Entonces subir esto un poco. Ah, ya, Nada bacán. más. Para que no lo hacía llevar, pero dale. Y, y nada, en el fondo como que ese punto de contacto con la gente para mí ha sido clave desde el inicio y no lo quiero dejar por el momento. Sí, pues. Sé que en algún minuto quizás lo vaya a tener que dejar. No sé, como que las conversaciones dan para mucho. Me acuerdo haber estado también con mi marido en el Mood el verano pasado, así como mirando esos como galpones que se arriendan para Ay, que oficinas. son increíbles, sí. Y ya, y yo como, ¡ay, qué sueño! Ahí, Que son bacanes, sí. sí, como que ganas de tener Jo Jiménez Incai. Y él me decía como, es que no te gustaría. Y él dije, no me gustaría. Como me conocí más que yo. Me dijo como, no, porque eso implica igual tener Exacto. que pagar sueldos constantemente y no a una persona ni dos, como O sea, pagar 10. los 7 millones y medio que le arriendo esa cuestión. Sí, Y además, ¿cachai? Entonces como que también exactamente. yo he sido Todo lo que súper implica eso. realista, ¿cachai? Con el crecimiento, como que soy súper minuciosa, a mí no me gusta, bueno, tengo buena intuición, normalmente donde me tiro a la piscina hay agua, pero no abuso de eso, ni tampoco como lo que te decía, como que, oh, ya, me voy a arrendar entonces una tienda para... Como que siento que si no es demasiado responsable el movimiento, prefiero no hacerlo. Jo, tengo como algunas preguntas, como un popurrí de preguntas rápidas que Ujú, hacerte, porque quería como para esta primera parte, que es ujú. como tu historia y de cómo construiste este negocio en base a tu talento. Yo creo que son cosas que todos nos preguntamos y todas las personas que somos creativas como que quisiéramos como aprender de ti, ¿cachai? Ujú. Uno, ¿cuál sentís que ha sido el paso más difícil, ¿cachai? Para tomar tu talento y convertirlo en un negocio. Mantener regularmente una caja para poder pagar todas las cosas que hay que pagar. Sí, es difícil mantener un flujo, sobre todo cuando no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, el 2020 tenía todo mi año como con proyectos muy marcados, sabía cuánto iba como a disponer en el año, todo se vino abajo. Y igual en esos minutos, como en vez de entrar en pánico y decir como que voy a hacer, qué Claro. voy a hacer, qué voy a hacer, particularmente los primeros meses de pandemia, como tenía mis ahorros, sigo siendo esta hormiga del ahorro que me enseñó mi papá. Claro, hay Eh, como que mantenido siempre como esa sí, estabilidad. sí, 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 es que es clave, no sé, y en general está como la imagen de, no, si el artista es un hippie, anda en verdad, y yo no soy hippie. Entonces también como que yo creando Bueno, un poco esta identidad de que, eso. Y esa es no, mi segunda pregunta. ¿Qué cosas de mentalidad sentís tú que ha ido como cambiando en este camino? ¿Cachai? Como, sabéis que me enseñaron esto, pero en realidad aprendí esto otro y es más bacán. yo creo que particularmente que las cosas que vienen del área de los negocios, muchas veces como ya vuelta como lo que habláis de la fábrica de salchicha, un poco como ya qué hacen los artistas, me pongo a hacer eso, en realidad para mí ha sido como qué me gusta a mí, como que yo soy siempre el filtro, qué me gusta a mí que actualmente no existe de la calidad que yo quiero aquí en Chile. Entonces, por ejemplo, yo colecciono platos en mi pared y nunca encontré acá platos bonitos para colgar. Entonces Rico. dije, voy a hacer mis propios platos para colgar. Como debe haber más gente que lo compraría. Quizás no es el producto estrella propiamente tal, pero tiene que ver como con una conexión emocional, como cuando llegué a la casa de tu abuelita Mm. y tenía su pared de platos, ¿cachai? Como Sí, que voy a, siento voy que tiene a, como algo medio y nostálgico voy y el a, voy papel a, también. y voy a cruzar un poco como, yo soy seco ya con, Cruza, chico, cruza. cruza, como cruzar patrones, ¿cachai? Porque muchas de las, y sobre todo mujeres, muchas de las personas que han estado acá, que tienen e-commerce de mucho éxito hoy día, han dicho exactamente lo mismo que has dicho tú. Mm. Si me gusta a mí, debe haber más gente como yo, Sí, o sea, ¿cachai? O sea, es ponte... como, bueno, y es un principio súper como, no soy el único, ¿cachai? No soy la única, No. Y ¿cachai? bueno, ahí lo que tú decías de la agenda, al 2021 hice mi primer planner. En realidad lo hice el 2020, pero no lo saqué a la venta, porque era como muy corto el tiempo, iba a llegar como casi que a fines de diciembre, y yo como, este riesgo está demasiado heavy, me va a dar una úlcera, como que también priorizo mucho mi salud mental y Sí, física. sí, como, Filo, ya pagué el diseño de esto a la Sofi y no lo voy a mandar a hacer a la imprenta, pero no voy a perder, ¿cachai? Como que creo que era sí. peor mandar a hacerlo irresponsablemente y después, ¿dónde lo vendo? Prefiero salir un año después, como bien a tiempo con el proyecto. Y bueno, ese planner se basó en un cuaderno que yo tenía,
donde dibujaba todos los meses abiertos, porque a mí me sobraban todos los días en la agenda. Entonces siempre sobraba mucho papel, mucha ansiedad al respecto, como ¿por qué están estos días vacíos? Y me pasó que dije como, porque ya dibujaba todos los meses y después tenía mucho papel para las reuniones y todo, yo siempre iba con esto para todos lados como mi Biblia. Y después dije como, debe haber más gente que se organiza así, como no puedo ser la única que no tenga como horario como los psicólogos, así como cada una hora un paciente distinto, sino que tiene pocas cosas como importantes en el día y quiere ver como la vista mensual siempre. Y fue una sorpresa, en realidad, como darme cuenta de que pegó mucho. Y siempre fuimos sumando de a 100. Por ejemplo, el primer año hice 100, después 200, después 300, después 400, bla, ¿cachai? Como voy así de a poquito. Y también me da risa porque mi marido, que es ingeniero, siempre me dice como, oye, calculaste, porque para mí es como, esto vale 9.990. Sí. Y él me dice como, pero revisaste tu planilla, como viste los costos, no sé qué. Y para mí es como, no, pero mi guata me dice que... Pero es el precio de venta. Sí. Sí, po. Pero igual es divertido porque, bueno, ahora trabajo con la Lore, que es la persona que me ayuda a ver estas cosas, pero en ese minuto él como que me metía todos los números a la juguera y me decía como, no sé qué haces, pero tus números dan. Como que no sé qué haces en tu cabeza, pero da. Y ahí también fue heavy como tomarle el valor del valor agregado que pasa a ser el arte en un producto. Sí, exactamente. Que eso vamos a hablar en la parte 2, porque eso es como, contaste en una entrevista que había un producto que costaba 9.990 y tú dijiste, esto se puede vender 24.990 perfectamente con un buen diseño. Sí, ya sé particularmente cuál estáis hablando, de ahí lo vamos a hablar. Pero es súper heavy como el talento de una persona que no solamente es ilustración, sino que es ilustración más historia, que eso yo lo veo mucho en ti, ¿cachai? Sí. Literalmente cumple el sueño de un montón de empresarios, que es aumentar el valor de sus productos. Sí, y también como que creo que es importante parar. Por ejemplo, yo ahora que llevo 10 años, bueno, en marzo-abril sale mi libro escrito, se llama Fiesta 30 y es bacán porque es como una recopilación, bueno, a través de actividades en papel, es como un libro que vaya a terminar recortando, pegando, doblando y haciendo muchas cosas con patrones muy hermosos. Bueno. Pero habla también de la historia, de como personas a las que hay que destacar, por ejemplo, a este profe de arte que te decía, como que yo siempre lo nombro, porque yo le digo, como yo te voy a nombrar en vida, a mí no me sirve como el día que tú no estés recordarte, ¿cachai? A mí me sirve hoy decirte lo importante que fuiste para mí. Exactamente. Así que ha sido bacán también como parar y ver para atrás y decir como, estas personas me llevaron a esto, estas experiencias me llevaron a esto. No sé. Sí. Joy, para terminar esta primera parte, ¿cómo veis los próximos años en la carrera de Jo Jiménez? Ay, me encanta esta pregunta porque siempre la gente que viene del área de los negocios te dice, ¿cómo te ves en 5 años? Pero yo miro 5 años para atrás y digo como, no me hubiese imaginado el 2018, 2019 que iba a estar... 2019. Que iba a estar en estas, ¿cachai? Como que, no sé, ponte tú, hoy día me llamaron en la mañana para hacer una charla en Creative Mornings, que es una ONG mundial, que iba a ser profesora doméstica, que iba a estar representada por una agencia internacional con mi trabajo para las licencias de arte. Entonces, no sé, como que la verdad es que no sé. Sí, un proyecto que quiero es ser mamá a corto mediano plazo. Y para eso también me he ido preparando, porque también ha sido como, wow, yo no sé si quiero parar, estoy demasiado entretenida, la sopa está buena, ¿cachai? Como, quiero parar y después no lo puedo volver, además, no es como, ya no me gustó, lo devuelvo, ¿cachai? Como que me he ido preparando para eso, para ese proyecto de familia. Y también ha sido bacán entender que esos proyectos, como por ejemplo, armar familia, armar casa, me acuerdo la primera vez que me fui a vivir sola, estaba muy bloqueada creativamente y era como, ay, no logro transmitir nada al papel. Y me acuerdo que en terapia mi terapeuta me dice como, pero ¿cómo vaya a traspasar tu creatividad al papel si en este minuto tu creatividad está puesta en tu casa? Como estáis armando tu casa, estáis haciendo ese proyecto. Y ahí también fue así como... toda tu energía puesta ahí. Claro, y de ahí también fue como que me explotó la cabeza como con la frase de la Jimé Zapata, porque fue como... Es verdad, como uno piensa que realmente lo creativo es tangible, así como un dibujo, pero en realidad un proyecto creativo puede ser cualquiera. Y yo veo, no sé, a mi marido vuelta como a abrir Excel y como de repente ponerse como a jugar casi que como quien estuviera mezclando música con Excel para sacar fórmula.
Y yo digo, pasa- es extremadamente creativo. Sí, O sea, pasa, cualquier cosa que sea exactamente. como de lo intangible a lo tangible es creativo per se. Como no tienes que dedicarte a las artes o al diseño o a la música o a la arquitectura, como que todo tiene su lado creativo.